BTS es mucho más interesante de lo que creía. Como varios de ustedes ya sabrán, yo soy muy fan del rock progresivo de los 70s, en el que era muy común usar obras literarias como inspiración para crear álbumes conceptuales. Entonces, cuando estaba haciendo mi video sobre el K-pop, me enteré de que BTS usaba a Demian de Hermann Hesse como inspiración, y básicamente toda su discografía usa esta historia como concepto. Una boy band coreana popular con los adolescentes está haciendo algo súper ambicioso artísticamente. Entonces eso obviamente llamó muchísimo mi atención, así que consulté con una experta en el tema y Dana me prometió que me iba a ayudar, así que me voy a ir hasta Europa a hacer un video con ella. Nos vemos al otro lado. Llegamos donde Dana. Dijiste que me ibas a ayudar con el video de BTS. Ok, pero pensé que te referías a Skype. ¿Cómo coño sabes dónde me estoy quedando? Eso no importa. Traje más. ¿Colombianas o venezolanas? Venezolanas. Ok. Me muere para la nariz. Qué bueno. Normalmente un grupo de niños lindos coreanos que bailan y cantan con el cutis perfecto no me llamarían la atención para nada, pero después de escuchar algunas de sus canciones y videos musicales empecé a sospechar que BTS son mucho más de lo que aparentan. Obviamente lo son. Mis niños son bellos. Claro, eso, y que por ejemplo a primera vista al ver sus videos parecen tener tanta coherencia como Gisela Barreto hablando sobre las vacunas. Las vacunas en realidad son parte de nuestra muerte. Pero si profundizamos un poco en su música nos podemos encontrar con muchísimas cosas muy interesantes. Al principio yo era un poco incrédulo hasta que vi Singularity, que me parece una obra maestra, tanto la canción como el video. O Boy Meets Evil, esa canción, la coreografía, la producción, cosas en las que todos ellos están involucrados creativamente, me hizo pensar como, ok, estos coreanos definitivamente tienen algo que decir. Así que con la ayuda de Dana me puse a buscar qué tienen que decir. Si escuchamos una canción de ellos superficialmente como Fake Love, con solo el coro podemos asumir que es la típica canción de pop, de esas escritas sobre algún desamor adolescente, y nada en contra de las canciones de desamor clichésudas, pero si la ponemos dentro del contexto de todo el concepto artístico que el grupo lleva desarrollando poco a poco a lo largo de los álbumes, el significado de Fake Love cambia, hasta el punto de ser hasta profundo y trascendental. Y sí, yo sé, pero ténganos fe. Por ejemplo, en el video de Blood, Sweat and Tears, estar en un museo lleno de pinturas que claramente no están ahí por casualidad, sino que están relacionadas con el significado de la canción. Esto puede llevar a pensar que para buscarle un significado a este producto audiovisual, era posible interpretar las pinturas en el contexto del video. Básicamente son una boyband que incentiva que un montón de niñas de 15 traten de interpretar arte del Renacimiento para poder entender su música. Y sí, pueden dar bastante cringe y ser bastante cursis en algunos momentos, pero toda su música mantiene una unidad y coherencia artística tan compleja y rica en detalles que por momentos estoy dispuesto a olvidar esto. Entonces, para tratar de entender de qué se trata el concepto de BTS, me puse a ver varias teorías que tratan de interpretar todos los videos del grupo a partir de la manera en la que están interconectados uno con otro. Sin embargo, ninguna de estas teorías que están en internet me terminó de convencer, y aún menos después de haber leído Demian de Hermann Hesse, que fue la principal fuente de inspiración para toda la música del grupo. Y ahora Dana les va a explicar de qué se trata el libro. ¿Yo? Este libro habla sobre el camino del protagonista, Emile Sinclair, a lo largo de su crecimiento de niño a adulto, en el que trata de lograr una realización personal o definir quién es. Todo comienza cuando Emile Sinclair sigue siendo todavía un niño, descubre un mundo ajeno y oscuro al cual nunca había estado expuesto en su entorno familiar. El mundo de lo que no es socialmente aceptado, lleno de cosas de las cuales sus padres no estarían orgullosos, de las que uno se siente avergonzado y trata de ocultar.
La historia parte de la exploración de este mundo oscuro hasta que llega Demian, un joven un poco mayor que termina desempeñando la función de un guía, que poco a poco le dará las claves para alcanzar esta realización. Gracias a sus andanzas con Demian, Emil conoce la idea de Abraxas, que es un dios que abarca todo lo bueno y todo lo malo, a diferencia del dios de los católicos, que representa solo lo bueno, y Satanás, que representa solo lo malo. Esta dualidad realmente no importa dentro de Abraxas. En resumen, es el viaje interno de Emil tratando de aceptar todas las partes de sí mismo, incluyendo las más oscuras. Como músico, creo que las cosas más importantes que nos pueden servir para entender a BTS son los temas recurrentes que suelen aparecer en manera de símbolos a lo largo de toda su biografía y letras. Como el uso de la flor blanca, el piano, el fuego, el agua, la manzana, la cámara, todas estas cosas tienen un significado, pero aún mejor, son motivos que se repiten una y otra vez para darle unidad artística a todo el proyecto. Un ejemplo de lo mismo usando un solo motivo, pero esta vez musical, lo podemos escuchar en la Quinta Sinfonía de Beethoven, que empieza con ta 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 ta. Y se puede ver cómo se repite a lo largo de la obra, pero de maneras diferentes, y se juega con eso. Porque en la música, tanto como en el resto de las artes, la repetición es importante. La repetición legitimiza y da unidad. Ahora, repetir por repetir tampoco vale la pena. Es decir, que cada vez que aparece, por ejemplo, la flor blanca, es para decir algo que está relacionado con el significado de esta. Lo primero que debemos tener en cuenta para entender los videos de BTS y las canciones es que no se pueden ver como algo real que está sucediendo en el tiempo, porque son demasiado surreales para eso. Entonces, para interpretarlos hay que verlos como si fueran sueños, y pues hay una razón para esto. Resulta que Hermann Hesse estuvo fuertemente inspirado por la psicología analítica de Carl Jung. Y la psicología analítica de Jung es una escuela de la psicoterapia moderna, y algo que caracteriza a la psicoterapia es el análisis de los sueños, que no son pues para nada literales. Se explica que los videos de BTS parece que no tuvieran ningún puto sentido. Lo más importante para entender los sueños, según la psicoterapia, son los símbolos. Asimismo, en la novela entender los símbolos es bastante importante, y como ya se imaginarán, es lo mismo con los videos, y pues hasta en las letras. Entonces, para poder analizar la música de BTS y entender qué putas significa que este tipo se la pase tocando piano o encendiendo cosas, o que este se la pase rodeado de agua, o que este tenga cicatrices de alas caídas mientras que el otro se besa una escultura de un ángel, tenemos que conocer al menos superficialmente los 4 arquetipos principales según Jung. Empecemos por el arquetipo persona, que es la personalidad que un individuo proyecta a otros. Es la manera en la que nos presentamos ante el mundo que nos rodea. Es una manera de adaptarnos a las demandas de la sociedad. La palabra persona está derivada del latín refiriéndose a los mimos etruscos. Este arquetipo representa las diferentes máscaras sociales que usamos en diferentes grupos o situaciones. El riesgo de este arquetipo es que no representa completamente nuestra verdadera identidad, como cuando le decías a tu mamá que nunca te habías emborrachado y que aún eres virgen. El arquetipo sombra es lo contrario al persona. Es la parte oscura de nuestra personalidad que no mostramos al mundo y representa todo lo que reprimimos. Como cuando reprimes que te gusta una que otra canción de Daddy Yankee solo para quedar bien con tus amigos pseudointelectuales. La sombra es un problema moral que suele aparecer constantemente en la música de BTS, y como dijo Jung, tomar conciencia de ello implica reconocer los aspectos oscuros de la personalidad como presentes y reales. Este acto es la condición esencial para cualquier tipo de autoconocimiento y por lo tanto, como regla general, se encuentra con una considerable resistencia. El ánima es una imagen femenina en la psique masculina y el animus una imagen masculina en la psique femenina. El ánima animus representa el verdadero yo, en lugar de la imagen que presentamos a los demás. The Self es un arquetipo que representa la inconsciencia y la conciencia unificadas de un individuo. La creación del Self ocurre a través de un proceso conocido como individuación, en el cual los diversos aspectos de la personalidad están integrados. Es el objetivo final de Emil Sinclair, logrando la realización personal en el libro.
O como yo aceptando esa parte de mí que tiene un problema con la cerveza y se pone insoportable cuando lo toma creyendo que está filosofando y diciendo cosas súper intelectuales, pero en realidad está diciendo un montón de pendejadas sin sentido. Regresando a BTS, lo primero que tenemos que saber es que Jin es el protagonista de la historia y que todos los demás integrantes de BTS representan a distintos aspectos de su personalidad y en algunos casos representan a algunos de los arquetipos de Jung. Por esto Jin siempre sale con una cámara apuntando a los otros miembros, como observando a las distintas partes de sí mismo. Por ejemplo, cuando toman fotos y las revelan, siempre sale Jin solo y los demás desaparecen o viceversa, como para decirnos que Jin pertenece a una realidad diferente que la del resto de BTS o que tienen una diferente naturaleza. Una opción es que los demás miembros del grupo sean vampiros, lo que sería lo máximo, o la otra opción, que tiene más sentido pero es menos cool, es que son representaciones de los diferentes aspectos de la personalidad del protagonista. Entonces, la historia de Damian comienza con Emile Sinclair teniendo una vida dictada por lo que le inculcaron sus padres. El mundo que conocía era su familia y sus reducidos valores e ideales. En ese momento lo domina el arquetipo persona. Luego empieza a notar que en el mundo exterior hay muchísima oscuridad, amoralidad y valores contrarios, y que muchas de estas cosas también habitan dentro de él. Descubre la existencia del arquetipo sombra. La historia que nos cuenta BTS está cronológicamente dividida en 3 etapas, y la primera se centra en esta parte de la historia. Cada video musical son sucesos ocurridos durante el camino a la individuación. Me parece curioso que esta primera etapa, que es la que se centra en el momento en el que Emile Sinclair era un niño, es al mismo tiempo la más infantil. Y se puede ver cómo BTS también fue creciendo y madurando artísticamente junto a Emile. El primer video de esta etapa es I Need You. Lo primero que vemos es a Jin sosteniendo unos pétalos blancos. Estos pétalos y el color blanco son el primer motivo que aparece y representa a la inocencia del arquetipo persona. Luego aparece un texto que dice el momento más hermoso en la vida e inmediatamente pasa a mostrar a cada miembro del grupo pasando por un momento que es todo lo opuesto a hermoso. Tenemos a Suga triste en la cama teniendo tendencias piromaníacas, a J-Hope adicto a las pastillas, a Jimmy en la tina con cara triste, a Jungkook siendo atacado por bullies y a este desmayándose en un puente porque está insolado o algo así. Este video muestra el momento en la juventud en el que uno se encuentra por primera vez con las cosas más oscuras del mundo y de uno mismo. Es el momento en el que se pierde la inocencia. Un momento en especial que simboliza esto es cuando Jin deja los pétalos blancos en el piso y luego se queman. Asimismo tenemos a Jungkook siendo coñaseado. Jungkook a lo largo de todos los videos va a representar el arquetipo persona. Esto se hace bien explícito cuando muestran una flor en su pecho. Sin embargo, el clímax del video, que reitera la idea de la pérdida de la inocencia, es cuando Taehyung revienta a botellazos a este tipo. Nunca he visto un video de pop escalar tan rápido, pero sí. Taehyung de ahora en adelante va a representar el arquetipo sombra. No se me ocurren muchas cosas más oscuras que asesinar a alguien, así que se puede ver que Jungkook y Taehyung son dos arquetipos opuestos, son dos aspectos de la personalidad de Jin. Y sí, en el libro se explora bastante la idea de aceptar todas las partes de uno mismo y que tanto el bien como el mal son necesarios y hacen parte de este dios Abraxas. Emile llega a preguntarse hasta qué punto está bien aceptarse si eso involucra algo tan oscuro como el deseo de matar a alguien. El punto es que el momento más hermoso de la vida es cuando descubres el mundo, pierdes la inocencia y te encuentras con la oscuridad. No es casualidad que en la presentación del título caigan pétalos. Luego viene Prologue, que es una especie de corto / video musical de 12 minutos que empieza con Taehyung en el momento más oscuro posible haciendo una llamada de auxilio. Después de esto se pasa nuevamente a Jungkook, esta vez acostado en un colchón en la mitad de un parque. Y llegan los demás miembros, o en este caso aspectos de la personalidad, a salvarlo, mientras que Jin los observa a través de su cámara. Y luego viene una secuencia increíblemente cursi que da un poco de cringe. Es que miren esto, por Dios. El punto es que todo esto simboliza la luz, la inocencia, todo lo bueno, estando cómodos y felices en el arquetipo persona. Luego salen muy felices, pasándola muy bien en un carro, momento que claramente fue inspiración para Final Fantasy XV, pero bueno.
La música aquí es casi toda instrumental y la poca letra que hay dice: no pienses en nada, no digas nada, solo dame una sonrisa. Una y otra vez, como tratando de ignorar todo lo oscuro que sucedió en el video pasado, como tratando de escudarse en el arquetipo persona. Y justo cuando está atardeciendo, la letra cambia y dice: no puedo creer esto, todo parece un sueño, no desaparezcas. Y empieza a preguntarse si esto es cierto. Cuestionando si este mundo que nos dibujaron en el video es real, cuestionando el arquetipo persona. Al final, mientras la letra habla de tener miedo de que alguien desaparezca, Taeyong sube a la plataforma y se lanza al agua. Esta es la transición de la etapa de luz a oscuridad. Este es otro símbolo que rima temáticamente con el video Euphoria, que salió casi 3 años después, el cual es una especie de reflejo de lo que ocurre ahí. En el libro, Emil descubre el mundo oscuro y lo experimenta brevemente al relacionarse con un bully llamado Cromer, que lo maltrata psicológicamente y lo manipula para hacer cosas muy malas, como jurar a Dios en vano. Aquí Emil se da cuenta de que no hay marcha atrás, y el mundo que le enseñaron sus padres quedó en el pasado. Posteriormente conoce a Demian, que a lo largo de su vida terminará siendo su principal guía. Demian le enseña la idea de Abraxas, el dios que representa tanto la luz y la oscuridad, y Emil comienza a considerar aceptar su parte mala y poder vivir con ella. Incluso llevarlo al extremo, entregándose 100% a esa parte de sí mismo. Entonces los papás de Emil se enojan y deciden enviarlo a un internado, y estando ahí cae en un estado de decadencia absoluta y miserable, emborrachándose frecuentemente y convirtiéndose en el cabecilla de una pandilla de borrachos. Su rendimiento en la escuela baja, están a punto de expulsarlos y su padre se la pasa regañándolos sin ningún resultado. Este salto al lado de la oscuridad se puede ver en el video que sigue, Run, en el que están todos entregados a la rebeldía, específicamente a la rebeldía adolescente. Y básicamente todo el video es ellos haciendo cosas rebeldes, como irse de fiesta, hacer grafitis y ser arrestados y pelear, y obviamente guerra de almohadas. Pero qué malotes. Tal vez en Corea las peleas de almohadas no son socialmente aceptadas, yo qué sé. Y también tienen muchos momentos volteando la cara hacia la cámara con una mirada sexy porque quinceañeras. Y bueno, esto más o menos resume la primera parte y la primera etapa que vamos a analizar. Y para serles honesto, este video es solo una introducción. Y los siguientes álbumes de BTS son muchísimo más fascinantes. Y los vamos a analizar en una serie de 3 videos más. Así que si de verdad quieren que se les explote el cerebro, vamos a seguir en el canal de Dana, donde la cosa se pone mucho más compleja y mucho más interesante. Así que nos vemos en el canal de Dana. Aquí les dejo el link al video y también está en la descripción. Eso es todo por hoy. Adiós. No olvides suscribirte, compartir y seguirme en mis redes sociales. Y con esto termina la serie de videos que hice en España. Estoy especialmente agradecido con todos mis mecenas en Patreon que hicieron que esto fuera posible. Gracias, en serio. Nos vemos en el próximo video.